Mientras las autoridades continúan golpeando las células regionales del CYNG, el panorama del crimen organizado en México atraviesa un momento de reconfiguración. Durante años, esta organización criminal logró consolidarse como una de las más poderosas del país, disputando territorios clave con otros grupos del narcotráfico. Sin embargo, el aumento de operativos coordinados entre fuerzas federales, estatales y municipales ha comenzado a generar una presión significativa sobre su estructura. La estrategia de seguridad actual busca evitar que el cártel mantenga el control territorial, que le permitió expandirse durante la última década. El Estado de México, por ejemplo, se ha convertido en un punto estratégico dentro de esta lucha. Debido a su proximidad con la capital del país y a su enorme población, esta entidad representa un mercado importante para la venta de drogas, así como un corredor logístico clave para diversas actividades ilícitas. Por esta razón, el CJNG intentó consolidar células en distintos municipios de la región. Estas células operan generalmente con perfiles bajos, evitando llamar la atención mientras controlan puntos de distribución y establecen redes de venta al menudeo. La detención de Kevin el Fresa demuestra que las autoridades han logrado penetrar estas estructuras locales, gracias al trabajo de inteligencia y a la coordinación entre distintas corporaciones. Se ha logrado identificar a los operadores que controlan estas redes, pero el impacto de estas detenciones también tiene implicaciones más amplias. Cuando una célula del CYNG es desarticulada, otros grupos criminales pueden intentar ocupar el espacio que queda vacante. Esto puede generar nuevas disputas territoriales, lo que representa uno de los principales desafíos para las autoridades. Por ello, los operativos no solo se enfocan en capturar a los delincuentes, sino también en mantener presencia policial en las zonas donde operaban. De esta manera, se busca evitar que otras organizaciones criminales llenen el vacío dejado por las células desmanteladas. En el caso de Tlalmanalco, las autoridades han reforzado los patrullajes y las labores de vigilancia tras las detenciones. El objetivo es garantizar que la zona no vuelva a convertirse en un punto de operación para el CYNG u otros grupos delictivos. Además, la investigación en torno a Kevin el Fresa apenas comienza. Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos incautados durante su captura podrían contener información valiosa sobre las conexiones de esta célula criminal con otros operadores del cártel. Los analistas forenses de las autoridades están revisando cuidadosamente estos dispositivos, con la esperanza de identificar nuevas rutas de investigación. En muchos casos, este tipo de evidencia digital permite reconstruir redes completas de operación criminal. Esto significa que las detenciones realizadas en Tlalmanalco podrían conducir a nuevos operativos en otras regiones del país. Así es como funciona la estrategia de inteligencia. Cada captura abre la puerta a nuevas investigaciones y nuevas oportunidades para debilitar al crimen organizado. Para Omar García Harfuch, la lucha contra organizaciones como el CYNG es una batalla de largo plazo. El objetivo no es solo reaccionar ante la violencia, sino anticiparse a los movimientos de los grupos criminales y desmantelar sus estructuras antes de que puedan fortalecerse nuevamente. Este enfoque ha sido respaldado por diversos sectores dentro del aparato de seguridad mexicano que consideran que la coordinación entre instituciones es fundamental. Para enfrentar a organizaciones tan complejas como el CYNG, aunque aún queda un largo camino por recorrer, operativos como el que permitió la captura de Kevin el Fresa muestran que las autoridades están avanzando en la tarea de debilitar las redes criminales que operan en distintas regiones del país. Cada célula desmantelada representa un territorio recuperado y una señal de que la presión sobre el crimen organizado continuará aumentando. Mientras las autoridades mantengan esta ofensiva sostenida, el CYNG enfrentará cada vez más dificultades para mantener su influencia en las zonas donde durante años operó con relativa libertad. La captura de Kevin el Fresa y de los integrantes de su célula criminal también revela la forma en que el CJNG ha intentado expandirse hacia zonas estratégicas del centro del país, particularmente en el Estado de México. Una entidad clave debido a su cercanía con la Ciudad de México y a su enorme densidad poblacional. Durante los últimos años, informes de inteligencia han señalado que el CJNG ha buscado consolidar su presencia en varios municipios mexiquenses mediante la creación de pequeñas células operativas que se encargan de la venta de drogas, la extorsión y el control de ciertos mercados ilegales.
Estas células suelen operar de forma relativamente autónoma, pero mantienen comunicación constante con mandos regionales que coordinan las operaciones. Precisamente por esa razón, las autoridades consideran que la detención de líderes locales como Kevin el Fresa puede generar un efecto dominó dentro de estas estructuras criminales cuando un mando intermedio es capturado. Las redes de distribución que dependen de él suelen desorganizarse, lo que abre oportunidades para que las fuerzas de seguridad continúen avanzando en la desarticulación de la organización. Omar García Harfuch ha insistido en que la clave para enfrentar a grupos como el CJNG es combinar inteligencia, coordinación institucional y operativos quirúrgicos. Bajo este enfoque, las autoridades no solo realizan patrullajes o retenes, sino que desarrollan investigaciones que permiten identificar los puntos exactos donde operan las células criminales. Una vez identificados estos puntos, se ejecutan operativos rápidos que buscan capturar a los responsables antes de que puedan escapar o reorganizarse. Este tipo de acciones ha permitido detener a decenas de operadores del CJNG en distintos estados, debilitando gradualmente su estructura. El impacto de estas operaciones va más allá de la simple captura de individuos. Cada detención implica la incautación de teléfonos, armas y documentos que pueden revelar información valiosa sobre las rutas del narcotráfico, los métodos de reclutamiento y las conexiones financieras del cártel. En el caso de Kevin el Fresa, los investigadores esperan que el análisis de los teléfonos celulares asegurados permita identificar a otros miembros de la red criminal que operaba en la región. No se descarta que esta información conduzca a nuevos operativos en los próximos días o semanas. La presión constante sobre el CJNG también ha generado tensiones dentro de la propia organización. Diversos analistas señalan que cuando las autoridades logran capturar a mandos intermedios, las disputas internas por el control de las plazas pueden intensificarse, lo que debilita aún más la cohesión del grupo. En algunos casos, estas disputas han derivado en enfrentamientos entre facciones del propio cártel o en la fragmentación de ciertas células que terminan operando de manera independiente. Este tipo de fracturas internas es precisamente uno de los efectos que las autoridades buscan provocar mediante su estrategia de presión constante. Además, el debilitamiento de las células locales también tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las comunidades afectadas. En zonas donde el CJNG mantiene presencia, la población suele enfrentar problemas como extorsiones, venta de drogas al menudeo y violencia asociada al control territorial. Por ello, cada operativo que logra desarticular una de estas células representa también un alivio para los habitantes de estas comunidades, quienes durante años han vivido bajo la amenaza de grupos criminales. A pesar de estos avances, las autoridades reconocen que el CJNG sigue siendo una organización extremadamente poderosa. Su capacidad para reclutar nuevos miembros, adquirir armamento y adaptarse a los cambios en el entorno criminal le ha permitido sobrevivir a múltiples ofensivas gubernamentales. Sin embargo, la estrategia encabezada por Harfuch busca precisamente reducir esa capacidad de adaptación mediante una presión constante y sostenida en múltiples frentes. Mientras más células sean desarticuladas, más difícil será para el cártel mantener el control de sus territorios y sus rutas de distribución. La captura de Kevin el Fresa podría parecer, en apariencia, un golpe menor dentro del enorme universo del narcotráfico mexicano. Pero para los estrategas de seguridad, cada una de estas detenciones forma parte de un rompecabezas mucho más grande. Cada operador capturado representa información, conexiones y rutas que pueden conducir a nuevos objetivos. Con el tiempo, esta acumulación de golpes puede erosionar la estructura del cártel y limitar su capacidad para operar con la misma libertad que en el pasado. En ese contexto, el mensaje de las autoridades es claro en la ofensiva contra él. CJNG continuará. Los operativos seguirán desplegándose en diferentes regiones del país con el objetivo de debilitar progresivamente a una de las organizaciones criminales más peligrosas del continente. La detención de Kevin el Fresa y de su célula criminal es solo un capítulo más dentro de esta larga batalla entre el Estado mexicano y el crimen organizado. Pero para las autoridades que participan en estos operativos, cada captura representa un paso más
en la lucha por recuperar territorios que durante años han estado bajo la sombra de la violencia. El debilitamiento progresivo de las estructuras regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación también responde a una estrategia que ha sido reforzada en los últimos años: atacar la logística del crimen organizado. Para las autoridades mexicanas, la clave para reducir el poder de estas organizaciones no se limita únicamente a capturar a sus líderes visibles, sino a desmontar las redes que permiten que el narcotráfico funcione como una maquinaria perfectamente coordinada. En ese sentido, operativos como el que permitió la captura de Kevin el Fresa representan un golpe directo a la cadena operativa del CJNG. Este tipo de células locales cumplen funciones fundamentales dentro de la estructura criminal: almacenamiento de droga, distribución al menudeo, vigilancia territorial y recaudación de dinero producto de actividades ilícitas. Cuando una de estas células cae, la organización pierde temporalmente su capacidad de operar en ese punto específico. Esto obliga a los mandos regionales a reorganizar sus redes, trasladar operadores o incluso reclutar nuevos integrantes, lo cual genera vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por las autoridades. Precisamente por ello, la estrategia de seguridad impulsada por Omar García Harfuch ha puesto un fuerte énfasis en el trabajo de inteligencia. Antes de ejecutar los operativos, las fuerzas de seguridad realizan semanas o incluso meses de seguimiento a los objetivos, analizando sus movimientos, sus contactos y las rutas que utilizan para movilizar droga o dinero. Este tipo de investigaciones permite que los operativos se realicen de manera más precisa y efectiva. En lugar de desplegar grandes operativos que alerten a las organizaciones criminales, se realizan intervenciones focalizadas que buscan capturar a los objetivos sin darles oportunidad de escapar. El caso de Tlalmanalco refleja precisamente este tipo de operaciones. Las autoridades no actuaron al azar. Los movimientos de la célula criminal ya habían sido detectados previamente, lo que permitió preparar los despliegues policiales que finalmente llevaron a las detenciones. Además, el decomiso de drogas y armas también representa un golpe financiero para la organización. Aunque las cantidades incautadas puedan parecer pequeñas en comparación con los cargamentos internacionales de narcóticos, estas drogas estaban destinadas a la venta local, lo que significa que formaban parte de la economía criminal que sostiene a estas células. La venta al menudeo es una de las principales fuentes de ingresos para muchas organizaciones criminales en México. Miles de pequeñas transacciones diarias generan flujos constantes de dinero que posteriormente son utilizados para financiar otras actividades delictivas como la compra de armas, el pago a sicarios o el soborno de funcionarios. Por ello, cada cargamento incautado reduce la capacidad económica del grupo en esa región. Con menos recursos disponibles, las células criminales enfrentan mayores dificultades para mantener su estructura operativa. Otro aspecto relevante es el impacto psicológico que este tipo de operativos puede tener dentro de las organizaciones criminales. Cuando los integrantes de una célula ven que sus líderes son capturados o que las autoridades están cada vez más cerca, el nivel de confianza dentro del grupo comienza a deteriorarse. Las sospechas de traición, filtraciones o errores internos pueden provocar tensiones entre los propios miembros de la organización. En algunos casos, estas tensiones derivan en fracturas que terminan debilitando aún más al grupo criminal. De acuerdo con analistas en seguridad, esta dinámica ha sido observada en varios cárteles mexicanos a lo largo de los años. Cuando la presión del Estado aumenta de manera constante, las organizaciones criminales tienden a fragmentarse en facciones más pequeñas, lo que reduce su capacidad para operar a gran escala. El CJNG, sin embargo, ha demostrado ser una organización particularmente resiliente. Bajo el liderazgo de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el cártel ha logrado expandirse a numerosos estados del país y consolidar una estructura altamente adaptable. Pero incluso organizaciones tan poderosas pueden verse afectadas por una presión sostenida. Cada arresto, cada decomiso y cada célula desmantelada representa un obstáculo más para el funcionamiento del grupo. La ofensiva que actualmente encabeza Harfuch busca precisamente mantener esa presión constante. No se trata de un solo golpe espectacular, sino de una serie continua de operaciones que poco a poco erosionan la estructura del cártel. En ese contexto,
la captura de Kevin el Fresa adquiere un significado más amplio. No es solo la detención de un líder local, sino una pieza más dentro de una estrategia nacional que busca debilitar al CJNG en todos los niveles de su estructura. Mientras las autoridades continúan golpeando las células regionales del CJNG, el panorama del crimen organizado en México atraviesa un momento de reconfiguración. Durante años, esta organización criminal logró consolidarse como una de las más poderosas del país, disputando territorios clave con otros grupos del narcotráfico. Sin embargo, el aumento de operativos coordinados entre fuerzas federales, estatales y municipales ha comenzado a generar una presión significativa sobre su estructura. La estrategia de seguridad actual busca evitar que el cártel mantenga el control territorial que le permitió expandirse durante la última década. El Estado de México, por ejemplo, se ha convertido en un punto estratégico dentro de esta lucha debido a su proximidad con la capital del país y a su enorme población. Esta entidad representa un mercado importante para la venta de drogas, así como un corredor logístico clave para diversas actividades ilícitas. Por esta razón, el CJNG intentó consolidar células en distintos municipios de la región. Estas células operan generalmente con perfiles bajos, evitando llamar la atención mientras controlan puntos de distribución y establecen redes de venta al menudeo. La detención de Kevin el Fresa demuestra que las autoridades han logrado penetrar estas estructuras locales gracias al trabajo de inteligencia y a la coordinación entre distintas corporaciones. Se ha logrado identificar a los operadores que controlan estas redes, pero el impacto de estas detenciones también tiene implicaciones más amplias. Cuando una célula del CJNG es desarticulada, otros grupos criminales pueden intentar ocupar el espacio que queda vacante. Esto puede generar nuevas disputas territoriales, lo que representa uno de los principales desafíos para las autoridades. Por ello, los operativos no solo se enfocan en capturar a los delincuentes, sino también en mantener presencia policial en las zonas donde operaban. Y de esta manera se busca evitar que otras organizaciones criminales llenen el vacío dejado por las células desmanteladas. En el caso de Tlalmanalco, las autoridades han reforzado los patrullajes y las labores de vigilancia tras las detenciones. El objetivo es garantizar que la zona no vuelva a convertirse en un punto de operación para el CJNG u otros grupos delictivos. Además, la investigación en torno a Kevin el Fresa apenas comienza. Los teléfonos, celulares y otros dispositivos electrónicos incautados durante su captura podrían contener información valiosa sobre las conexiones de esta célula criminal con otros operadores del cártel. Los analistas forenses de las autoridades están revisando cuidadosamente estos dispositivos con la esperanza de identificar nuevas rutas de investigación. En muchos casos, este tipo de evidencia digital permite reconstruir redes completas de operación criminal. Esto significa que las detenciones realizadas en Tlalmanalco podrían conducir a nuevos operativos en otras regiones del país. Así es como funciona la estrategia de inteligencia. Cada captura abre la puerta a nuevas investigaciones y nuevas oportunidades para debilitar al crimen organizado. Para Omar García Harfuch, la lucha contra organizaciones como el CJNG es una batalla de largo plazo. El objetivo no es solo reaccionar ante la violencia, sino anticiparse a los movimientos de los grupos criminales y desmantelar sus estructuras, antes de que puedan fortalecerse nuevamente. Este enfoque ha sido respaldado por diversos sectores dentro del aparato de seguridad mexicano, que consideran que la coordinación entre instituciones es fundamental para enfrentar a organizaciones tan complejas como el CJNG. Aunque aún queda un largo camino por recorrer, operativos como el que permitió la captura de Kevin el Fresa muestran que las autoridades están avanzando en la tarea de debilitar las redes criminales que operan en distintas regiones del país. Cada célula desmantelada representa un territorio recuperado y una señal de que la presión sobre el crimen organizado continuará aumentando. Mientras las autoridades mantengan esta ofensiva sostenida, el CJNG enfrentará cada vez más dificultades para mantener su influencia en las zonas donde durante años operó con relativa libertad.